porque un poco lo que vamos a ir trabajando hoy tiene que ver con eso, con la dimensión comunitaria que nos hace ser quienes somos. Y realmente en lo individual uno sería muy flojito si no tuviera un colectivo que nos permitiera una mejor versión de nosotros. Así que yo en particular les quiero agradecer a mis compañeros militares. Esta charla que la venimos trabajando y que tiene que ver con esto, con una decisión, un voto de fe de mis compañeros que uno lo puede dar y que después uno se va animando, pero es la búsqueda de que nosotros pongamos en valor estos saberes, estos conocimientos y fundamentalmente de hacer tesis, conceptos, lo que cotidianamente hacemos praxis en los territorios, en los lugares donde nosotros trabajamos. Como primera definición, algunos de los que saben, estamos en la universidad, bueno, hay que arrancar con el marco epistemológico. Vamos a arrancar con ello. ¿Cuál es el marco epistemológico del barrio? Nosotros estamos convencidos, hay una canción que es parte de una ópera de Verdi, Va Pensiero, es una canción que recuerda, ahí, ya es muy emotiva, emociona mucho, pero es el momento en que los hebreos, la obra es Nabucco, si alguno puede escucharla, es muy bella, y es un grito de nostalgia frente a ese lugar en el que ya no se está, es ese reclamo por ese espacio propio. Y hace unos días alguien puso esa canción, yo canté la parte del estribillo porque más o menos la que sabía. Había un italiano que la cantaba con fuerza, pero de golpe encontré 3 o 4 que lloraban. Y cuando lo empezamos a preguntar por qué la emoción, uno decía, bueno, nosotros la cantábamos en la dictadura uruguaya. Y el otro decía, mira, nosotros la cantábamos recordando a esa Italia rota. Y el otro decía, bueno, nosotros la cantamos también en la dictadura argentina. Ese es nuestro marco. Hay una patria que falta, pero lo estamos haciendo. Hay un andar en la historia que ensayamos los de abajo, que ensaya una mejor versión de patria. Y eso hace falta hoy en un contexto donde lo que te venden como patria duele. Entonces, no es disimular el dolor, claro que duele, pero claro que también está esa construcción cotidiana de ir andando. Quizá la propuesta de hoy sea caminar por ese proceso histórico e ir identificando que en ese caminar hay una inquietud humana que se llama justicia social, pero también es una inquietud divina. Hay una interacción constante del pueblo con la divinidad, con lo sagrado, donde irrenunciablemente aparece la justicia social como un valor. Esto es tremendamente importante después de algunos shows que hemos visto en estos últimos tiempos. Nuestro marco epistemológico es esa peregrinación humana que no admite el genocidio, que no admite el hambre, que no admite y que sigue ensayando. Y ahí los protagonistas son nuestros compañeros y compañeras de barrio que todos los días ponen en marcha la olla, la solidaridad. La otra dimensión es el tiempo. Lo hacemos en un tiempo donde no buscamos like, no buscamos ese acelere. Queremos saborear nuestra consistencia histórica, doctrinaria y conceptual para tomar autoestima, tomar fuerza y dar el debate que hay que dar. Y la forma. Lo hacemos en comunidad, lo hacemos con otros, con otras. No aspiramos a miradas individuales que mirá qué grande, qué bueno. Tiene sentido si todos nos comprometemos, si todos somos parte. Y si uno traduce algo, es porque el colectivo lo empujó, no al revés, ¿no? Entonces esas cosas nos permiten ir saboreando. La primera dimensión desde la cual queremos arrancar es esta de Francisco, una palabra que la quiero citar como síntesis de esto que acabamos de decir. Los excluidos de hoy, los descartados de hoy, habitan un tiempo que está por hacerse, ¿no? Este anhelo, este deseo, empuja a una patria que todavía no llega, pero empuja, va hacia ahí. Puede sintetizarse también en vamos a volver, pero también vamos a ir, no solo vamos a ir a esa patria mejor, a ese ensayo mejor del humano. Entonces, veo que vamos a andar en el tiempo hoy y nos parecía importante, le llevo a Eduardo, un aplauso a Eduardo.
importante arrancar desde la Biblia. Y cuando llegamos a la Biblia, el primer ensayo de la Biblia, lo primero que se encuentra es el Génesis. No estoy haciendo adoctrinamiento católico, ¿no? Estamos haciendo un análisis conceptual para que muchas cosas que andan ahí diciéndose, cotejarlas con un argumento más consistente. Cuando aparece la Biblia, en el Génesis va a aparecer una idea que es, en latín dice, el imago de que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Un Dios fachero, ¿no? No, mentira. No, pero ahí lo que aparece es la dignidad humana, el primer valor. En la primera parte de la Biblia ya aparece eso, ¿no? Si vos querés ver a Dios, si querés ver lo más parecido a Dios, mirá el que está al lado. Ahí está. Cuando hablamos de ese relato bíblico, estamos hablando de un testimonio maravilloso, sociológico, antropológico, 5.000 años, que nos va diciendo cómo se tejía la relación con lo divino, con lo sagrado. Arranca ya con eso. Si querés ver algo parecido a Dios, mirá que tenés la. Y después se va al capítulo 3 del Éxodo, el del Génesis, el primer libro, y acá aparece una imagen que es de una potencia tremenda. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel. Caín es el más grande, Abel es el más chico. Y trataban de agradar a Dios, los dos, mostrando ofrenda. Caín hace una ofrenda media sencillita, no le pone mucho esmero, Abel da todo lo que tiene y Dios le da el beneplácito a Abel. Entonces Caín se enoja, mata al hermano y va ante Dios y le dice: mirá la ofrenda que tengo acá, te traigo eso. Y Dios le dice: ¿y tu hermano dónde está? Y fíjense lo que contesta. Miren qué interesante en relación a este tiempo. Caín le dice: pero yo soy el guardián de mi hermano. Yo soy el que tiene que cuidar de mi hermano. Estamos hablando de un relato de hace 5.000 años, ¿no? De lo que dice el vocero presidencial, ¿eh? Relato viejo. Y Dios le dice: la sangre derramada de tu hermano grita desde la tierra. La sangre derramada del jubilado en el asfalto que lo reprimiste grita desde el asfalto. Configura la idea de que el otro no solamente es una dimensión de relación, como con Guille, sino que es una tramitación concreta de mi relación con Dios. No puedo relacionarme con Dios si no concibo al otro como un hermano. Y si no lo asumo desde un lugar de cuidado. Esto es clave en la comprensión de la fe. Es un Dios que no es el Fondo Monetario Internacional. Mirá, llegamos al déficit cero a costa de recortar esto, lo otro. No es el Fondo Monetario Internacional que dice: bravo, cuanto más dolor es mejor. Es un Dios que dice: sin tu hermano no. Tenés una responsabilidad. No alcanza con rezar. La sangre de tu hermano grita desde la tierra. Sigue esta dimensión, llegamos al Éxodo, que es cuando Dios le pide al pueblo hebreo que salga, ¿no? Y sale de la esclavitud. Acá hay un dato muy importante. ¿Por qué estamos hablando de la Biblia? Porque toda la doctrina social de la Iglesia va a tener como base la exégesis bíblica. Y una comprensión de esa exégesis bíblica desde una idea de un Dios que opta por los más humildes. Entonces, ¿por qué Dios elige al pueblo hebreo? Porque es el pueblo cautivo de ese momento. Porque es el pueblo esclavizado. No porque considera, imagínense, viene Dios y elige a los porteños y no a los pequeños. No, elige al pueblo dolorido. Entonces ahí también a veces hay una idea un poco amañada de, bueno, como somos el pueblo elegido, podemos dejar a otros sin tierra. Como somos el pueblo elegido, podemos bombardear. Como somos el pueblo elegido, podemos cometer un genocidio. Aparece un Dios que dice: no, el pueblo dolorido. Sigue, llegamos al Levítico, otro libro, y ahí se plantea que cada 50 años tiene que haber un jubileo
donde se deben perdonar las deudas, se debe devolver aquello que es una carga injusta y se busca ya un criterio de equidad. Todo esto lo estamos hablando hace 5.000 años atrás. Después llega, estamos haciendo, como decía, un peregrinar, un camino. Después llegan los profetas, y los profetas ya van a anunciar la liberación de los cautivos. La buena noticia que es, bueno, esto que esperábamos, salir del dolor, está llegando. Ya ahí atravesamos 3 dimensiones del Antiguo Testamento. Un Dios que está arriba, pero después un Dios que es cercano. Y ahí llega, para muchos de nosotros, un momento muy importante que es Jesús. Si había creado a imagen y semejanza de Dios, si el otro era el hermano, y si además queríamos concebir la dignidad humana, Jesús se hace pobre. Está claro. Hijo de carpintero, hijo de campesina. ¿A quién le cabe duda de que optó por los pobres? Pero además llega, podría haber nacido en Roma y de ahí liberar. Nace en la colonia más dolorida, la más combativa, que era Judá. Y ahí para nosotros hay un dato importante. Nosotros, cuando apelamos a un proyecto histórico de liberación, de justicia social, tenemos un Dios que viene con nosotros. No es poca cosa. Y cuando el peronismo dice, che, sin los trabajadores no, también tenemos una doctrina política de la cual ensayar. Frente a algunos que llegan y que creen que la historia empieza cuando ellos llegan y hacen teorizaciones sin sentido, nosotros decimos, somos católicos y somos peronistas. Y desde ahí ensayamos un concepto fundamental para elegir nuestra manera de transitar la historia, que es la justicia social. Ahí aparece Jesús. Hay un dato interesante acá en el que me quiero detener, 2 cosas. Necesitamos a un fiscal que investigue qué pasa en la bóveda esa que hay 100.000 pesos y se convierte en $100.000. Tiene más sentido judicial que teológico eso, que nadie está lavando guita. Pero hay un dato, fíjense, hay un dato ahí que es el siguiente. No hay ningún texto bíblico en este transcurso de estos 5.000 años donde haya un milagro que sea multiplicación de dinero. Ninguno. O sea que esta iglesia del Chaco sería la primera vez que pasaría eso en la historia de la humanidad, en 5.000 años. Claro, el milagro es lo comunitario. El milagro es lo otro. El milagro es el compartir. Por eso cuando en nombre de esto mismo, lo cual mucho que nosotros creemos, se apela a esta lógica de una teología de la dominación, es importante que nosotros volvamos a esa raíz identitaria, familiar, en la que fuimos construyendo un lugar desde donde debatir la solidaridad y la justicia. Ahí atravesamos toda la etapa bíblica y llegamos... yo soy el que tiene que mover acá. Y llegamos a... acá... Ahí está, con la flechita. Bueno, ahí estábamos en la etapa bíblica, lo que decíamos, a imagen de Dios, este Dios que invita a la liberación, el jubileo, el perdonar las deudas al otro, ¿no? La crítica profética de Isaías, de Amós, de los profetas, y esto de que los bienes tienen un sentido comunitario. ¿A quién le sirve que si existiera Dios multiplique dólares en una caja fuerte? ¿A quién le sirve eso? ¿No? Si existe Dios, es en un sentido comunitario. Y acá llegamos a los padres de la iglesia, estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, estamos hablando del siglo III, siglo IV, y ahí aparecen los padres de la iglesia, que son los grandes teólogos que van marcando el rumbo. El más conocido, el más potente acá es San Juan Crisóstomo, que va a marcar toda una escuela teológica de formación de los sacerdotes, pero también está Basilio y también está Agustín. Paso rápido esta parte y Basilio va a decir, lo que te sobra en el ropero se lo robaste al pobre. No lo digo yo, lo dice en el siglo III, siglo IV Basilio. Y Agustín de Hipona va a decir que es necesario que el dinero, que el valor sirva para el pobre.
¿no? Que tiene sentido la propiedad privada si es en función del bien común. Pero que si no es en función del bien común, es un robo. O sea, de esta etapa, que son los primeros siglos de la Iglesia, lo que va a aparecer es la crítica a la riqueza, en tanto y en cuanto sea mala vida. Y un escenario donde de vuelta aparece el otro de su dimensión de que yo no puedo acumular si el otro está mal. Vamos a dar un salto, nos vamos a la Edad Media, ahí aparece Santo Tomás de Aquino, estamos hablando del siglo XII, se da un proceso ahí entre el siglo XII y el siglo XIII, y Santo Tomás de Aquino, ahí va a aparecer un momento interesante que se va a llamar la escolástica, que es donde un poco estos autores empiezan a relacionar fe y razón. Y va a hacer toda una revisión de los grandes conceptos filosóficos, Aristóteles, Platón, y Santo Tomás de Aquino va a hacer una revisión importante de eso y va a generar las bases de muchos de los conceptos que nosotros vamos analizando hoy, ¿no? Acá aparecen dos datos. Santo Tomás de Aquino dice: la propiedad privada es un instrumento pedagógico, con la condición de que sirva al aprendizaje del bien común, al desarrollo del sentido de responsabilidad y a la convivencia pacífica. Eso lo va a decir Santo Tomás de Aquino. En el medio va a haber una crisis grande en la escolástica, va a tener un tiempo como que se achata. Todos estos tiempos son de siglos, porque va a haber un siglo en el que la escolástica va a estar media. Y después retoma y aparece otro importante referente de la escolástica, que es Domingo de Soto. Y Domingo de Soto ya va a ser más concreto, y va a hablar de la justicia de la balanza. Ese va a ser el concepto de él. Y ya va a hablar del salario justo. Y de ahí va a aparecer también el concepto de justicia distributiva. La necesidad de redistribuir, ¿no? De que si no se redistribuye, van a decir ellos, va a haber un pecado estructural. Ya empieza a aparecer esta dinámica del pecado estructural. Y la necesidad de que los bienes tengan un destino común. Y esto es un concepto bien interesante porque cuando algunos hablan de la envidia como pecado capital, se olvidan de que nosotros creemos que hay un Dios que puso todo en la tierra a disposición de todos. Y ese es el concepto anterior. Y que algunos se lo apropiaron. O sea, no es envidioso el que no tiene, no es envidioso el que está pidiendo una frazada, el que está pidiendo aumento, el que está pidiendo que no siga el INTI, el que está pidiendo que le den medicamentos, que le resuelvan lo que por derecho ganó. Sino que solamente, en nuestro caso, está diciendo conceptos bien profundos de filosofía, de teología, como la justa redistribución y que los bienes tienen un destino universal. Seguimos avanzando y llegamos. ¿Estamos bien? Si alguno estamos bien, lo que vamos haciendo es, ya hicimos un salto como de 3.000 años. Pero la idea no es aburrir, sino que se... Pero fundamentalmente la idea es, primero, todo lo que voy diciendo ustedes lo están ejercitando todos los días, ¿no? Cuando uno ve a los compañeros que están ahí defendiendo el INTI, entiende estas cosas. Y cuando uno ve que en los barrios viene algún vecino o vecina y dice: che, traigo este pollo para el comedor, qué cosa más divina que eso, y qué cosa más sagrada. Es un tiempo de recomposición de la autoestima profundo desde nuestra praxis, pero también desde esta tesis antigua que abriga lo que somos. Y ahí va a aparecer otro eje central que es un hito fundacional. Todos los que están acá son papas, ¿no? Diferentes papas. El que está allá a la punta, el chiquitito ahí que está, voy a decir viejito, cara de bueno, pero hay varios. El que está allá al lado del 91, ese es León XIII, que es el antecesor del actual Papa León XIV. Tiene un sentido muy profundo e interesante, porque León XIII va a hacer un poco la piedra angular, el puntapié inicial de la doctrina social de la Iglesia como la conocemos, que es la Rerum Novarum.
que es frente a toda la novedad de la revolución industrial y cómo se estaban dando los procesos históricos, sociales y económicos, la Iglesia dice, che, acá tenemos que poner una palabra. Y esa palabra, sintetizándola mucho, dice, los obreros tienen derecho a organizarse en sindicatos. ¿No? Los nuevos mecanismos, las nuevas tecnologías no pueden ser justificación para la explotación. Y la Rerum Novarum, que la traducción del latín es hacer todo de nuevo, esa sería la traducción, identifica ese tiempo histórico. Identifica ese tiempo histórico. Y en función de ese tiempo histórico hace un análisis y una respuesta. Y la respuesta es de vuelta. No sin los obreros, no sin la explotación y, importante, la organización sindical. ¿Por qué hacemos esta referencia sobre el concepto de la dialéctica que nos viene anterior de la escolástica? Porque por momentos vemos algunos debates que se dan hoy que están saldados hace 2 siglos. Hace 2 siglos ya se saldó esto. Entonces por eso es tan importante este caminito que vamos haciendo de asaltos, pero que nos permite entender de que los procesos históricos van hacia adelante, no hacia el terraplanismo, sino hacia adelante. Y ese adelante, del cual hablamos apenas entramos, es una vida mejor. En la Guerra Fría, en el marco de la Guerra Fría, va a aparecer Pacem Terris, que es otra muy importante. Esta es de Juan XXIII, el Papa Bueno, que también va a empezar el Concilio Vaticano II. Y Pacem Terris ya va a hablar del concepto de derechos universales, ya va a hablar de derechos humanos, va a ir un caminito más allá. Ya no solo la relación capital, trabajo, obrero, empleador, sino la idea del derecho humano. Llegamos al 67, ya estamos en el proceso del Concilio Vaticano II, y llega una carta que es bellísima, una encíclica, que es la Populorum Progressium, que ya algunos la conocimos, yo recuerdo, y valga como homenaje, porque la citaba mucho el padre Carlos Mujica. Hay una entrevista. Villero y peronista. Y Carlos decía, ¿no?, que la Populorum Progressium, decía Carlos, que el cristiano, el católico, no solo tenía derecho a liberarse, sino el deber de sacar la pata de encima. Así categórico como era Carlos. Pero la Populorum Progressium, que es de Pablo VI, va a aparecer la estructura del pecado. Hay estructuras económicas que son estructuras de pecado. Ya no vas a quedar solamente en un territorio de la individualidad, si soy bueno o malo. Hay modelos económicos que son estructuras de pecado. Esto va a ser bien interesante en Pablo VI. Y va a decir que esa estructura de pecado genera pobreza estructural. O sea, ya hay una crítica fuerte de la Iglesia a ese modelo estructural. Siguen varias más, todas son muy lindas, pero acá aparece en Juan Pablo II, en el 91, ya una encíclica que se llama Centesimus Annius, o sea, 100 años, y es un aniversario de la Rerum Novarum, que lo dijimos hace un rato, pero ya pasaron 100 años. Y ahí Juan Pablo II va a esgrimir un concepto que para nosotros tiene algo de sabor en común. Y él va a decir, bueno, frente a esta realidad, nosotros apelamos a la ética y hacemos una crítica al colectivismo estatal, pero también al neoliberalismo desregulado. Hay varios que están diciendo eso de tercera posición. Sí, de tercera posición. De tercera posición. Y es el magisterio de la Iglesia, lo dijo Juan Pablo II, en ese contexto de los 90 tan brutal, de que nosotros, los creyentes, en la condición humana, ensayamos un camino distinto y nosotros los peronistas le llamamos tercera posición. Vamos a dar un salto más, no quiero hacerla tan larga, pero en todo ese proceso
del Concilio Vaticano II, de lo que va a venir después, ya va a haber una dimensión que es constitutiva para muchos de nosotras y de nosotros. Nosotros somos de generación, en mi generación, tengo 41 años, es la generación de finales de los 90, del 2001. Es una generación que después Francisco le va a dar nombre en la cultura del descarte. ¿Cómo nosotros íbamos a ensayar la posibilidad siquiera de nuestra propia palabra, de nuestro propio ensayo de la realidad, de nuestra propia mirada, si todos los días estaba el hambre, la miseria y todas esas cosas? Bueno, muchos de nosotros yendo a la capillita del barrio, dando ese paso, rompiendo esa dimensión del conflicto familiar doloroso, de la ausencia, y yendo con otro. En mi caso, pasaron unos pibes del barrio juntando ladrillo con una carretilla para hacer la capilla, y yo dije, bueno, yo sábado aburrido también me sumo. Y de ahí hasta acá no paré, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque necesitamos poder ver la llanura de aquello que nos permite ser quienes somos y asumir protagonismo y asumir que nosotros también podemos. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros no vamos a hablar de aquello en lo que creemos, de aquello por lo cual militamos, de aquello que ensayamos todos los días? Y ahí, cuando estamos en este proceso que va entre el 60 y finales de los 90, va a haber toda una impresión potente del Concilio Vaticano II, donde va a estar claramente la opción por los pobres. Muchos curas, bueno, ahí anda Lucho Lugones, no sé si anda por ahí, un aplauso para Lucho. Somos porque ellos ensayaron antes, porque ellos se animaron. Entonces, frente a aquellos lugares que nadie elige, hay una iglesia que dice, nosotros vamos a los barrios. Y Benedicto XVI, como para ya ir llegando para este lado, Benedicto XVI va a decir que la opción preferencial por los pobres que se da en el Concilio Vaticano II, repito, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el alemán, el conservador, podemos para etiquetar, va a decir, la opción preferencial por los pobres es un concepto cristológico, va a decir él. Bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo? Si alguien quiere creer en Jesús, que lo busque en el pobre, que lo busque ahí. Pero no solamente desde el lugar de la caridad, sino desde aquel que tiene la impotencia cotidiana de ensayar otra cosa frente a la dimensión de muerte que propone. Nosotros creemos en un Dios que murió y resucitó. Creemos en eso. ¿Pero por qué creemos en eso? Porque entendemos que la muerte no tiene la última palabra. La desocupación no tiene la última palabra porque hubo organización. El hambre no tiene la última palabra porque hay dispositivos barriales. Milei no tiene la última palabra porque nosotros estamos acá. En ese proceso histórico llega Francisco, bueno, después Eduardo va a poder navegar desde una dimensión más cercana y humana, esa relación con Francisco. Todavía nos atraviesa una emoción cuando uno dice Francisco, porque la verdad que ha sido para nosotros, pero también para el mundo, una opción de humanidad que todavía late, ¿no? Y que proyecta. Pero también otro dato importante, aprendida en los barrios, aprendida en las villas, aprendida ahí, ¿no? Y Francisco, nosotros le pusimos el giro de Francisco. Bueno, tierra, techo y trabajo, que ustedes lo conocen, lo trabajaron, lo militaron, la cultura del descarte, de la cual venimos hablando, pero un concepto muy novedoso que no aparecía en la iglesia o en todo lo que venimos hablando anteriormente, pero tampoco aparece muchas veces en la... ¿Sabes qué? Quiero todo el tiempo esquivar hablar mal de Milei y no puedo. Que me aparece. No pasa nada. No, pero digo, contraponer
a ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque Francisco va a hablar de la política de la ternura, ¿no? Y inevitablemente eso se contrapone a la idea de crueldad, ¿no? Inevitablemente. Pero de vuelta, digo, no, como dice Eduardo, no vale la pena perder el tiempo, pero claramente cuando uno profundiza, aparece la antítesis, la contrapartida. Entonces Francisco va a hablar de la buena política, de la política de la ternura, y eso va a ser muy importante, ¿no? Va a hablar también de la economía popular como un sujeto importante, pero para no extenderme mucho, en la primera encíclica, la Evangelium Gaudium, Francisco va a convocar a la iglesia en salida, a salir a la periferia, y él va a romper esta idea intramuros, ¿no? Hay que salir, el hospital de campaña. Esta va a ser la primera encíclica. En la segunda, Francisco va a hacer una valoración muy importante en torno al tiempo histórico que atravesamos, que rápidamente todos los que se inundaron lo van viendo, y que hay una crisis fuerte en el diálogo con la naturaleza, con la casa común, el cambio climático. Y Francisco lo va a ver, y va a hablar de el hermano sol, la hermana luna, como lo había dicho Francisco de Asís, pero Francisco va a decir, che, acá hay un grito que está haciendo la casa común. Eso va a ser el Laudato Si. Y la última, Fratelli Tutti, que si alguno se va hoy con entusiasmo por esto que vamos hablando, ojalá, si alguno se va con eso, le recomiendo ir a Fratelli Tutti, que es una síntesis bellísima de todo esto, donde Francisco habla de la amistad social, de la fraternidad, y que la política no puede reducirse a una gestión técnica o un marketing, sino que tiene que ser un instrumento de transformación de la sociedad. Hay un Francisco tan cercano, tan nuestro, y que vas a interpelar. Entonces ahí, tierra, techo y trabajo, la cultura del descarte, como algo que él denuncia, como algo que está pasando, y que traslada la idea de la responsabilidad individual a un modelo injusto que deja de lado a otro. No es menor esto, porque ya bastante dolor descargamos como para también cargarnos la responsabilidad de las injusticias que nos imponen. No hay ningún Dios que nos pida resignación, ni que condene a unos a sufrir y a otros a tener plata. Eso no es cierto. Aparecen ahí, ya con esto vamos dándole forma al cierre, algunos conceptos que son principios no negociables o conceptos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. La dignidad humana, insoslayable. Recuerden a Francisco cuando él denunciaba la esclavitud moderna en los talleres textiles, ¿se acuerdan? Cuando lo hacían en Plaza Constitución. La dignidad humana es algo irrenunciable, no se puede pedir en función de ninguna economía, de ningún criterio austriaco, donde sea que alguien pierda su dignidad. No lo digo yo, es parte de la constitución de la Iglesia. El destino universal de los bienes no son de unos pocos, son de todos. Quien tenga mucho tiene la responsabilidad de administrar y de no olvidarse del que sufre. El bien común, algo que nosotros saboreamos mucho, por encima de la lógica individual, por encima de esta mirada de me salvo solo, esta mirada de que el otro está, de que nadie se salva solo y que el bien común es un valor esencial. La solidaridad, que muchos y muchas de ustedes construyen cotidianamente en los territorios, los dispositivos. La subsidiariedad, la responsabilidad que tiene el que está más arriba de equilibrar y generar que la cosa sea equitativa y que el de abajo no sea ahogado, sino que sea promovido por lo que está arriba. Y este último concepto de ecología integral, que lo incorpora Francisco y que es una alerta, una alarma por sobre este proceso histórico en el que, como venimos diciendo, hay una naturaleza sobreexplotada, lastimada, que también dice basta, ¿no? Bueno, ahí Francisco incorpora
ese dato frente al extractivismo y también a una mirada economicista que parece que se lleva puesto todo, Francisco dice, bueno, también hay que hablar de una ecología integral. Nosotros, en este caminar de varios siglos que hicimos, lo que queremos ver es que la doctrina social de la Iglesia no es solamente un material que está ahí, bueno, a veces lo leemos o no, que es para debate académico, sino que dialoga cotidianamente con lo que cada uno de nosotros vamos generando y vamos empujando. Y que nosotros, en nuestro quehacer, en nuestra militancia, en nuestra vocación altruista, de ver a que está al lado, muchas veces estamos poniendo en práctica estos conceptos tan profundos y fundamentales. Entonces, en estos tiempos, en donde a veces el sinsentido parece que se lleva puesto todo, recuperar estos conceptos como brújula en la tormenta también nos permiten vernos a nosotros mismos, ensayando la humanidad y, como diría Francisco, que fue el que nos nombró de manera más bella, asumir esta dimensión de poetas sociales donde otros ven muerte, descarte, producir vida. Cuando Francisco hablaba de los poetas sociales, hablaba de nosotros. Muchas gracias.